Vamos ahora a obtener el equivalente de Thevenin de toda la parte del circuito que está externa a esta resistencia de 3 ohms. Entonces el primer paso que tenemos que hacer es el siguiente. Tenemos que excluir primero esta resistencia de 3 ohms. Entonces vamos a redibujar el circuito y aquí ya está excluida la resistencia de 3 ohms y ya marqué también aquí las terminales A y B. Como paso siguiente me fijo que tengo una fuente de voltaje de 8 volts. Entonces las fuentes de voltaje las voy a reemplazar por cortos circuitos. Voy a irme para acá para ver cómo queda reemplazada esa fuente de voltaje con un corto circuito. Y lo que tengo que hacer aquí es lo siguiente. Tengo que obtener la resistencia equivalente entre las terminales A y B. Pero aquí tengo que tener cuidado con un detalle. ¿Por qué? Porque al haber aquí un cortocircuito, este cortocircuito hace que esta resistencia ya no entre en juego. Entonces esta resistencia ya no la vamos a considerar para calcular la resistencia equivalente. Es más fácil si redibujamos el circuito y descartamos esta resistencia de 2 ohms. Entonces el circuito redibujado quedaría de esta manera. Únicamente me queda una resistencia de 6 ohms con una resistencia de 4 ohms. Estas resistencias, si se fijan, están conectadas al mismo par de nodos. Entonces la resistencia que yo voy a medir es la reducción de estas resistencias en paralelo. Y al hacer esa reducción me queda un valor de 2.4 ohms. Este valor de 2.4 ohms es el valor de la resistencia de Thevenin. Ahora lo siguiente que tenemos que hacer es regresar todas las fuentes a su posición original. Y vamos a ver cómo queda el circuito cuando regresamos todas las fuentes a su posición original. Aquí ya regresamos esta fuente a su posición original y tenemos que encontrar el voltaje en estas terminales A y B. Pero voy a valerme de algunos trucos para poder encontrar este voltaje y que sea más fácil de visualizar. Aquí lo que voy a hacer es lo siguiente. Si yo estoy midiendo el voltaje aquí, quiere decir que estoy midiendo el voltaje que hay en esta resistencia de 6 ohms. Por lo tanto, voy a cambiar la ubicación de estas terminales, simplemente redibujando el circuito. Y yo no estoy alterando nada. Finalmente yo voy a seguir midiendo cuál es el voltaje en esta resistencia de 6 ohms. Voy a volver a redibujar el circuito para explicar el siguiente paso. Entonces, vamos a ver cómo queda el circuito redibujado. Y queda de esta manera. Entonces aquí finalmente, aquí siguen las terminales A y B, como se pueden fijar ustedes. Y voy a medir el voltaje que hay en esta resistencia. Y ahorita vamos a ver por qué estoy escogiendo esta polaridad. Las conexiones son exactamente las mismas si lo comparan con el circuito que vimos en la figura anterior. Ahora, ¿por qué lo dibujé de esta manera? Porque de esta manera yo puedo fijarme que esta rama y esta rama y esta rama de aquí, todas están en paralelo. ¿Eso qué quiere decir? Que esta rama va a tener el mismo voltaje que esta. Esta fuente de voltaje ya me está dando el voltaje de todas las ramas. Va a ser de 8 volts. Entonces, ¿cómo le voy a hacer aquí para sacar el voltaje en estas terminales A y B? Voy a usar la regla del divisor de voltaje. Entonces, ¿qué me dice esa regla? Que tengo que usar el valor de la fuente, que son los 8 volts, multiplicarlo por los 6 ohms, que son los 6 ohms de la resistencia donde me interesa medir el voltaje, dividido entre 4 ohms más 6 ohms. Entonces me queda un voltaje de Thevenin de 4.8 volts. Pero aquí hay que tener cuidado en cómo se asigna la polaridad. ¿Por qué? Porque esta fuente está provocando que haya una corriente que vaya en este sentido. Va a haber una corriente que entra a este nodo de la parte inferior, entonces se va a repartir en estas dos ramas, en la rama de acá y en la rama de acá. Por lo tanto, la corriente va a ir circulando en esta dirección. Y recuerden que siempre entra por el positivo de una resistencia y sale por el negativo. Por eso estoy escogiendo esta polaridad. Y esta misma polaridad debe tenerla la fuente en mi equivalente de Thevenin del circuito. Entonces voy a ver cómo queda mi equivalente de Thevenin. Ya tengo el voltaje de Thevenin y también ya tengo la resistencia de Thevenin, que es de 2.4 ohms. Y el equivalente de Thevenin es esta parte que está encerrada en azul, que es mi fuente de voltaje polarizada al revés, por la razón que ya expliqué, que es de 4.8 volts y una resistencia de 2.4 ohms. Esta parte que está encerrada en azul es el equivalente de Thevenin
de todo este circuito, excluyendo a este elemento que es una resistencia de 3 ohms. Entonces aquí otro detalle que quiero que observen es que externo a este equivalente de Thevenin está conectada esa misma resistencia 4 que es de 3 ohms entre las terminales A y B.